Atendiendo a las necesidades de salud de nuestra población, de nuestra precaria salud poblacional, atendiendo a la gran cantidad de demandas sobre problemas del desarrollo en los niños, en todos los aspectos y en todos los sectores, atendiendo al avance científico, la investigación y a que ahora se sabe más y que todas las personas que tienen que trabajar o que tienen a su cargo un niño, ¿no es cierto?, tienen que saber, y de hecho ya se está difundiendo esto, es que vamos a conversar acerca del síndrome de Asperger. El Asperger, el niño con síndrome de Asperger es un niño que tiene características especiales, ha sido encuadrado dentro de un espectro, de una categoría denominada espectro autista, precisamente porque comparte algunos comunes denominadores en síntomas, en signos, que pudieran hacer parecer a una condición, pero no necesariamente ser esa condición. Vamos a conversar con Ernesto Reaño, él es psicólogo especialista en Asperger, en trastornos del neurodesarrollo. Él nos va a contar específicamente qué características tiene un niño con Asperger. Nos va a contar cómo es posible que existan adultos que no hayan sido identificados como tal y de pronto un buen día llegan papás a la consulta porque el niño tiene ciertas peculiaridades y resulta que el papá también las tiene o que la mamá también las tuvo. De todo eso vamos a conversar en los siguientes minutos, al cual vamos a sacarle el jugo y ustedes ya saben, como siempre, pueden llamar. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido, un placer. Muchas gracias, tenerte un placer acá. Estar aquí. Alguna vez hemos hecho una nota contigo, sí, pero creo también. que nunca te había entrevistado, ¿no? Personalmente. Sí, fue hace unos años. O algunos años sí, atrás, pero hace mucho, sí, Ernesto, sí. efectivamente. Tienes razón. Cuéntanos un poquito, ¿qué cosa es Asperger? Muchos papás cuando les dicen, cuando los pediatras o en la escuela o los cuidadores o ellos mismos notan que hay algo raro que no es acorde con lo que los hermanitos mayores o con los hijitos de las amistades, y se preocupan y hacen una evaluación y les dicen que puede ser un trastorno de Asperger, sienten que el mundo se les viene encima, que el pronóstico es oscuro, gris. ¿Qué cosa es el síndrome de Asperger? Claro, en primer lugar habría que hacer una distinción, como se está haciendo últimamente dentro de las investigaciones y la literatura científica, de no hablar ya de trastornos, ¿no? Del espectro autista, sino de condiciones del espectro autista. Yo pienso exactamente igual que el común. Porque, digamos, de lo que se trata es que son variantes del neurodesarrollo. ¿Cómo no? ¿No? Que hacen que esto no sea una enfermedad, porque no hay una cura, sino una condición que es una manera diferente de percibir el mundo y de interactuar con los demás. Cuando hablamos específicamente de Asperger, hablamos de personas que tienen una gran capacidad mental, cognitiva, de sistematización de la información, tienen una muy buena memoria, cuando un tema les interesa se hiperfocalizan en ese tema. Desde el punto de vista cognitivo, entonces, encontramos talentos para los temas que les gustan. Las dificultades vienen del lado de la empatía, básicamente, ¿no? De las habilidades sociales, de no poder reconocer los gestos asociados a la emoción, de no reconocer las intenciones de los otros, por eso pueden ser muy ingenuos, y de no saber aplicar o utilizar las habilidades sociales necesarias para la interacción con los otros. Ese es, digamos, el rasgo que más los define, más claramente, ¿no? Sí. Y corrígeme si me equivoco o si estás de acuerdo, esta es una opinión personal. Y eso probablemente haya generado la confusión universal a la hora de ver que el problema de sociabilización era importante en estos niños, pero también es importante en otras categorías como el autismo. Entonces dijeron, si los niños con autismo carecen de destrezas empáticas y sociales y los niños con esta condición también carecen, vamos a meterlos todos en el mismo saco. ¿Tú estás de acuerdo con que esta categorización albergue a todos estos niños dentro de un espectro? Bueno, yo creo que en principio, si bien es cierto, cuando uno habla de autismo y de Asperger, yendo, digamos, a la expresión de cada una de las características, pueden parecer cosas muy diferentes. Yo sí creo que el Asperger se encuentra dentro de las condiciones del espectro autista, ¿no? La literatura inglesa se refiere a esto no como un trastorno, sino como un desorden, ¿no? Claro. ASD, Autism Spectrum Disorder. Claro. En el castellano el acrónimo es trastorno. Trastorno. Pero justamente ¿Alguna de ellas Simon Baron-Cohen, que es uno de los más grandes estudiosos del tema, fue uno de los primeros que abogó por cambiar el término de desorden por condición. Y claro, mucha gente le decía, pero claro, ¿una palabra cambia todas las cosas? Sí, cambia mucho. Porque una cosa es decir que alguien tiene un trastorno, otra cosa es que alguien tiene una condición. Así es. Eso en términos incluso, por ejemplo, psicoeducativos,
que es el trabajo principal posiblemente que se tiene que hacer con la persona Asperger, no sirve de mucho. ¿Cómo no? ¿No? Me imagino. Tenemos una llamada de San Miguel, tenemos varias llamadas hoy, Ernesto, prepárate. Sí. Buenos días, Rosario, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Buenos días, doctor. ¿Cómo te va, Rosario? Cuéntanos. Gracias por recibirme, siempre lo escucho, es usted una ola para todas las madres. Muchísimas gracias, Rosario. Mire, tengo un hijo ya ahorita tiene 28 años, pero yo desde que tenía 3 años me di cuenta de que era un niño que no venía no le quiero llamarle anormal, pero no era un niño corriente, ¿no? Él a los 3 años aprendió a leer. Era un niño tenía un vocabulario muy seleccionado, no hablaba como los otros niños, y eso ha seguido, le ocasionó problemas también en el trabajo, en el colegio. En el colegio tuvo muchos problemas, porque sacaba las mejores notas, en matemáticas, toda la primaria estuvo muy bien, pero en secundaria los niños un poco crueles. Creo que él comenzó a bajar su rendimiento por no estar en los primeros lugares y porque los niños no le tomaran esto en cuenta, ¿no? Entonces comenzó a bajar su rendimiento. Ahora él estuvo tratamiento psicológico, pero creo que el psiquiatra no era un especialista. Entonces, él le tiene mucha confianza a ese doctor y no ha querido cambiarlo. No ha querido cambiarlo al psiquiatra. Yo he querido cambiarlo a un especialista, pero él no ha querido. Y yo veo que su tratamiento, su conducta, mejor dicho, conmigo, yo hasta llegué a decirle al doctor, creo que mi hijo tiene Asperger, porque me preocupé por escuchar algunas consultas por televisión, programas que habían, que doctores que participaban, y él tenía varias de estas conductas. Ok, Rosario, ¿y qué hace tu hijo ahora, a los 28 años? ¿A qué se dedica? Bueno, mire, eso también ha sido otro problema, porque él estudió ingeniería industrial en la Católica. Ya. Pero él no ha querido hacer ni sus prácticas, ni ha querido hacer su tesis, no ha querido meterse a la empresa del papá. Okay. El papá lo ha aceptado con tal de que no se quede en la casa durmiendo hasta tarde, porque dormía. Como yo le digo, tú tienes el reloj malogrado, porque su conducta de dormir, por ejemplo, duerme hasta las 11:30 de la mañana. Ok, Rosario. Ok, Rosarito querida. Te hemos entendido perfectamente. Vamos a atender el comentario del doctor Reaño. Un beso para ti. Vamos a esperar a que estés tranquila con lo que tenga que comentar nuestro invitado el día de hoy. Gracias por llamar. Tenemos otra llamadita más en espera. Sí, podemos darle paso para después conversar acerca de esto. Por favor, adelante con la siguiente llamada. Ella es Karina. ¿Cómo estás, Karina? Karina, ¿Qué tal, Karina? Buenos días. Muchas gracias por su respuesta. Sí, quería preguntarle al doctor Reaño, tengo una niña de 11 años y hace unos tics con el cuerpo, ¿no? Todo como que se encogiera. Y eso me preocupa, de repente es característico del síndrome de Asperger. ¿Y qué es lo que puedo hacer si es que presenta estos signos? Ya, Karina, 5 minutitos, no te vayas, quédate en la línea. Quiero saber si el doctor Reaño te quisiera preguntar algo más, porque tener tics no me dice mucho. Sí, bueno, ¿algo más que quieras saber, Ernesto? Básicamente saber si algún profesional de salud ha llamado la atención sobre su conducta, su proceso de sociabilización. ¿Le es fácil interactuar con otros niños? ¿Siempre fue una niña desenvuelta, solamente que tiene tics? ¿O has notado algo raro en ella, Karina? No, ha tenido problemas en el colegio. ¿De qué tipo? Sí, a nivel de socialización. Ok. Es un poco incomprendida, los niños no le comprenden. Ya. ¿Y la has hecho evaluar alguna vez con algún especialista distinto a un pediatra? ¿Tu pediatra te ha dicho algo alguna vez con respecto a ella? No. Ok, Karina, muchísimas gracias, un beso para ti. Conversemos con Rosario. Tiene un hijo de 28 años que encaja mucho en el perfil que tú describiste, Ernesto, ¿no? Brillante en un área, pero en otras áreas de pronto no.
con muchas dificultades para la interacción, justamente, y para desenvolverse en la vida cotidiana. ¿Cómo no? ¿No? Que es justamente lo que uno ve, digamos, en las personas Asperger, ¿no? Pueden ser brillantes resolviendo, digamos, problemas que son muy complejos, pero problemas de la vida cotidiana son incapaces muchas veces de, o es muy complicado para ellos. Y dentro de ellos su entorno social, que no lo entiende, y él tampoco entiende el entorno social. Claro, yo lo que entendí un poco por la pregunta también era que, claro, desde los 3 años se daba cuenta de que algo no andaba, pero el diagnóstico termina siendo tardío. Y además lo sospecha la mamá. Claro. ¿No? Y entonces eso suele pasar con muchos chicos. ¿Cómo no? Justamente por este tema, creo que también mencionó Rosario, de que había aprendido a leer solo. Es este fenómeno de la hiperlexia que se da en muchos personas Asperger que aprenden a leer solos. Entonces, claro, se maravillan por esos talentos cognitivos. Brillante en matemáticas. Claro, y el lado social no le hace mucho caso hasta que, claro, va avanzando y llega a un punto, como mencionaba, de la adolescencia, donde ya las exigencias de la socialización son mucho más altas y empiezan a haber problemas reales, ¿no? Efectivamente. El caso de Karina. Karina le preocupa que la niña tenga tics y no ha sido muy detallista en ese sentido, tiene 11 años. Dice que tiene problemas de que la comprendan. Claro, ahí habría que ver, claro, porque los tics se dan pues en una serie de condiciones bastante amplias, ¿no? Incluso puede ser una cuestión situacional también, ¿no? Pero digamos, si hay una dificultad de socialización, claro, sería bueno posiblemente hacer alguna lista de chequeo de características de Asperger. Ojo, este caso es interesante y lo venimos trabajando nosotros en los últimos tiempos, porque claro, el tema del Asperger en las mujeres es diferente al Asperger en hombres. Esa es una pregunta que te iba a hacer, acompañada si es que hay categorías, hay grados de severidad del Asperger. Pero antes quiero compartir este Facebook. Ernesto, tengo una niña de 3 años con autismo, me dijeron que era de alto funcionamiento, ¿esto es lo mismo que Asperger? Qué buena pregunta, Antoinette Guerrero, porque esto puede unirse a la pregunta que tenía. ¿Hay grados de Asperger? ¿Hay diferencias entre niños y niñas? ¿Y qué cosa significa la alta funcionalidad en autismo? ¿Lo mismo que la alta funcionalidad en Asperger? Ya. A ver, es un poco compleja la pregunta, pero a ver, cuando hablamos de Asperger, simplemente no hablamos de grados al interior del Asperger. Perfecto. Para tener Asperger, bueno, las características es que no haya habido un retraso en el desarrollo del lenguaje. Y por otro lado, digamos que exista un coeficiente intelectual de la media hacia arriba. ¿No? Bien. Entonces, al interior no es que haya grados, sino que depende de la historia de la persona, depende de su escolarización, depende de su temperamento, de su carácter, de su coeficiente, lo que va a marcar las características diferentes entre cada persona. Cuando hablamos de autismo de alto funcionamiento, es, digamos, en una escala de pensamiento clásica, donde hablábamos de autismo severo, autismo intermedio, y autismo de alto funcionamiento. ¿No? En la actualidad ya no se habla tanto de eso. Se habla de un autismo verbal, de un autismo no verbal y de quienes requieren más apoyos y menos apoyos, ¿no? Dependiendo del contexto donde se desarrolla. Porque muchas veces se creía que la persona con autismo no verbal era un tipo de autismo severo y tenía un coeficiente intelectual menor por el hecho de no tener lenguaje. Pero claro, esta cuestión, digamos, estamos viendo con todo el desarrollo de los sistemas alternativos de comunicación que una persona sin lenguaje puede comunicarse y ya no es un autismo, digamos, necesariamente severo, sino puede ser un autismo, digamos, muy funcional con el entorno porque esta persona aprende a comunicarse de otras formas. Ahora, muchas veces dentro de las categorías diagnósticas se decía que la diferencia entre autismo de alto funcionamiento y síndrome de Asperger era que en el autismo de alto funcionamiento no hay un retraso del lenguaje, del desarrollo, y en el síndrome de Asperger no. Pero eso es una distinción, digamos, muy particular que tiene que ver con una cuestión histórica también, ¿no? Mientras en Estados Unidos se trabajaba en los años 80 el tema del término autismo de alto funcionamiento, por el lado europeo se empezó a hablar de síndrome de Asperger. Justo cuando Lorna Wing traduce del alemán el trabajo de Hans Asperger y lo da a conocer, entonces se empieza a hablar de síndrome de Asperger, entonces la gente unió esas dos cosas, ¿no? ¿Diferencia entre niños y niñas?
Las diferencias básicas tienen que ver justamente con la empatía y las capacidades de socialización, ¿no? La niña, la mujer Asperger, tiene mucho más empatía, ¿no? Mucho más capacidad, posiblemente no de entender necesariamente las conductas sociales, pero sí de imitarlas, sí de copiarlas y de ir pasando desapercibida durante el tiempo, ¿no? Entonces la gente puede pensar es una chica tímida, es una chica introvertida, ¿no? Y muchas veces, claro, el diagnóstico de mujeres Asperger es mucho más tardío, suele ser sobre los 12 años, por ejemplo, cuando ya las exigencias, digamos, de la adolescencia hacen que nos demos cuenta de que esa capacidad de copiar ya no es suficiente, ¿no? Herencia. Sí, bueno, lo que se está estudiando ahora es que el autismo, digamos, es una condición que es genética. No necesariamente los padres tienen que tener Asperger, pero si uno revisa en la historia familiar, puede encontrar a alguien con muchas características, o los mismos padres tener lo que se conoce como el fenotipo autista ampliado, no tener muchos rasgos de la condición sin tenerla. Finalmente, y voy a robarle un segundito, ¿qué esperas tú de los profesionales de la salud que trabajamos con niños? ¿Qué esperas de los pediatras, de los educadores, de los psicólogos? Yo creo que respecto del tema del Asperger, que cada vez haya más concientización, saber que esto no es una epidemia, como se dice a veces, sino que ahora disponemos de los métodos y de la conciencia como para diagnosticarlo mucho más rápido y saber que esto es una forma de condición de vida. Es una variante. Una variante de lo que llamamos la neurodiversidad. Así es. ¿No? Y que el Asperger, como otras condiciones, favorece mucho a nuestra biología, digamos, en general como especie. ¿Cómo no? Y que en realidad, si uno revisa muchas biografías de muchas personas que han hecho grandes cosas, no estaban precisamente en la línea de la normalidad, ¿no? De la variante aceptada como normal. Esa tendencia eugenésica darwiniana que tenemos, ¿no? De buscar lo perfecto. Entonces no tratemos de que entren en un molde, sino pensemos más en la convivencia. Ernesto, ha sido un placer. El tiempo es tirano, pero tenemos que seguir conversando acerca de esto. Te pido que no te muevas, voy a cerrar el bloque. Ha sido Ernesto Reaño, psicólogo, especialista en síndrome de Asperger y otras variantes de neurodesarrollo. Nos vamos a una pausa y nos regresamos con una notita preparada para ustedes.